Can Yaman explotó. La dura advertencia a Demet Özdemir que nadie vio venir. Madre mía, gente, preparaos porque esto es salseo puro y de los gordos. ¿Os acordáis de Can Yaman y Demet Özdemir? Sí, la parejita que nos enamoró a todos con su química en la pantalla. Pues resulta que el bombazo es que Can Yaman, nuestro Adonis turco, ha soltado una bomba que nadie se esperaba. Se ha convertido en noticia no por un nuevo proyecto, no por su vida de actor, sino por una advertencia súper directa a Demet Özdemir. Y no es un rumor, es algo que ha pillado por sorpresa a todo el mundo, hasta a mí. Para ser honestos, yo pensaba que después de su ruptura, cada uno iba por su lado y punto. Pero parece que las aguas no se han calmado tanto como creíamos. Dicen los que saben, los que están ahí metidos en el ajo, que Can Yaman, hasta ahora un tipo bastante reservado con su vida privada, ha decidido hablar. Y no de cualquier manera, sino con una advertencia que ha dejado a Demet Özdemir, y a todos nosotros con la boca abierta. ¿Qué es lo que ha dicho? Pues según me llega, la cosa va de proyectos y de cómo se manejan las cosas en el mundo de la farándula. Parece que Can Yaman siente que Demet Özdemir, de alguna manera, está utilizando su nombre o su pasado juntos para promocionarse. Y claro, Can está en un momento de su carrera donde quiere enfocarse en cosas nuevas, en sus proyectos internacionales, no se ha tomado nada bien este supuesto juego. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Can Yaman está harto de que su nombre se vincule constantemente a su relación pasada con Demet. Él quiere ser visto como el actor internacional que está triunfando, no como el ex de alguien. Y si siente que Demet está sacando partido de esa relación, pues normal que explote, ¿no os parece? Es su imagen, su carrera, y uno tiene derecho a poner límites. Muchos dicen que Can Yaman es un poco intenso, que a veces se le va la mano. Pero yo sospecho que esta vez tiene un buen motivo para estar así. Imaginaos estar trabajando duro o intentando abrirte camino en Hollywood o donde sea, y que constantemente te recuerden tu pasado sentimental. Pues no debe ser agradable. Y si encima sospechas que la otra persona se beneficia de ello, la paciencia se agota. La advertencia, según cuentan, no ha sido en público ni a través de un comunicado oficial. Eso sería demasiado obvio. Ha sido algo más personal, más directo. Algo que ha llegado a oídos de Demet y que la ha pillado desprevenida. Y es que Can Yaman, cuando decide hablar, lo hace a lo grande. No se anda con rodeos. ¿Y por qué ahora? Pues a lo mejor ha visto algo, un comentario, una entrevista, algo que le ha tocado la fibra. O quizás simplemente ha llegado a un punto en el que ha dicho basta ya. A veces las personas necesitamos poner un punto y aparte para poder seguir adelante. Y Can Yaman parece que ha decidido poner ese punto y aparte de una forma bastante contundente. Esto nos deja pensando, ¿qué significa esto para el futuro? ¿Volverán a cruzarse sus caminos profesionales? ¿Habrá algún tipo de reconciliación, aunque sea a nivel profesional, o esto es un distanciamiento definitivo? Lo que está claro es que la tensión entre ellos, aunque no la veamos públicamente, parece que sigue ahí. Y las consecuencias de esta advertencia, sobre todo para Demet, van a ser interesantes de ver. Yo personalmente creo que Can Yaman está defendiendo su espacio y su carrera. Y en este mundillo donde todo es tan volátil, tener claros tus límites es súper importante. Lo que no sé es cómo va a reaccionar Demet Özdemir. ¿Se quedará callada? Responderá. Esto sí que va a dar que hablar. ¿Y vosotros, qué pensáis de esta situación? ¿Creéis que Can Yaman tiene razón al advertir a Demet, o se está pasando un poco? Dejadme vuestra opinión en los comentarios, que quiero saber qué opina la gente.